Buenas tardes, muchas gracias Javier por la presentación. Yo realmente me siento muy honrado de estar aquí ante este grupo de pediatras eminentes que han venido de todo Venezuela y me he encontrado con grandes amigos. Uno que estudió conmigo primer año en la ciudad de Mérida, que fue el doctor Alberto Rico, que me emocioné muchísimo cuando lo vi, y el otro, el doctor Bryce, ahorita aquí de Yaracuy, y otros más que he ido viendo. Incluso está la pediatra de mi último nieto que nació hace 2 semanas, debe estar por ahí. La introducción de este simposio es sobre la relevancia de la dermatología en pediatría, y va a ser de esta forma. Primero doy una introducción dando algunos datos importantes sobre la dermatología en pediatría. Luego la doctora Lacovara y la doctora Ana María Pulido presentarán 2 casos cada uno con opciones de múltiples preguntas y respuestas con un aparatico que ustedes tendrán a disposición. Y al final vendrán preguntas de ustedes y comentarios sobre temas de los que se hayan tratado o de algún tema que ustedes tengan interés en conocer o ampliar. Aquí les pongo donde sale esa www, es para que anoten por favor que aquí están algunos libros y algunas conferencias mías que ustedes las pueden bajar en forma gratuita. Esta es un sitio, un blog donde hay varios libros de dermatología mío, muchas conferencias, y es completamente gratuito su lectura. La dermatología pediátrica es reconocida como una subespecialidad de la dermatología y está acreditada en algunas universidades, tanto latinoamericanas como en Estados Unidos también, y en algunas en Europa, principalmente en Italia. Fue como comenzó con el doctor Rogero Caputo. Es de gran importancia, pues la población infantil rebasa con mucho a la población adulto. Esto es una frase de la doctora Lourdes Tamayo, pero que es conocido por todos ustedes como pediatra. ¿Cuándo comienza en forma la dermatología pediátrica? En 1972, el profesor y amigo Ramón Ruiz Maldonado, junto con la doctora Lourdes Tamayo, hace el primer simposio internacional de dermatología pediátrica en Ciudad de México, en DF. Luego ese simposio internacional se empezó a llamar Congreso, con 2 o 3 simposios más, se empezó a llamar Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica. En 1973 comienzan los cursos de especialización de dermatología pediátrica también en México con el doctor Ruiz Maldonado y con la doctora Lourdes Tamayo. Al principio eran 2 años, iban dermatólogos o iban pediatras a hacer este curso. Luego eso se extendió a 3 años los cursos de dermatología pediátrica en México. En Latinoamérica se han hecho cursos también de dermatología pediátrica a nivel universitario en Buenos Aires, con el papá de Adrián Pierini, que es el que continúa actualmente, que está en el Hospital de Niños de Buenos Aires, y en otro sitio. Y en 1996 se funda la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, que fue fundada en Lima, en un congreso que hubo de dermatología, del RAGLA, que es la reunión anual de dermatólogos latinoamericanos. Ahí se funda la dermatología pediátrica, esta fundación de la Sociedad Latinoamericana. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que atienden los dermatólogos en el área infantil? Esto es un estudio que fue publicado en el año 91 y es el último estudio en Venezuela. Fíjense que tiene ya casi 20 años. Lo hicimos allá en el Instituto de Biomedicina con pacientes del instituto, 1000 pacientes del instituto y 1000 pacientes a nivel privado. Y esta es la frecuencia. Tanto aquí hice una mezcla de tanto privado como público, de la infancia y adolescencia. En la infancia la más frecuente es la dermatitis atópica, después escabiosis,
Después impétigo, dermatitis seborreicas, verrugas vulgares, moluscos contagiosos, prurigo y alopecia areata. Y en la adolescencia las dos más frecuentes es acné y dermatitis seborreica. Al final en ese estudio el acné superaba a todas las otras enfermedades dermatológicas. Acuérdense que el Instituto de Biomedicina es un instituto de referencia y nosotros también veíamos medicina, dermatología de adultos, o sea que quizás por eso el acné le gana más a la dermatitis atópica. ¿Cómo se debe examinar a un paciente de la piel? Ustedes tienen sus métodos de examinar al paciente, primero como pediatra, como puericultores, que son muy valiosos todos los consejos, todos los exámenes que ustedes hacen, pero desde el punto de vista de piel, uno debe tener primero buena iluminación. Si no hay una buena iluminación, uno no ve las lesiones. Hay lesiones hipocrómicas, por ejemplo, de una lepra indeterminada, que es como comienza el Hansen, y uno no la ve con una luz que sea muy tenue. Después, yo recomiendo siempre hacer una inspección de lejos para tener una visión general y luego acercarse para precisar detalle. Se debe examinar todas las áreas, cuero cabelludo, el pelo, las uñas, mucosa oral, mucosa genital, y por palpación ver la textura, la consistencia, si hay dolor, y tranquilizar al paciente muchas veces, al niño, que ustedes son expertos en eso. Les voy a pasar una serie de diapositivas de una serie de afecciones bastante raras. No le voy a hablar las frecuentes, que eso se va a encargar Dora y se va a cargar Ana María de pasar quizás las más comunes, pero le voy a pasar, por ejemplo, esta. Esto es una aplasia cutis. Ustedes seguro que quizás cuando asisten, ayudan a los parteros, cuando están asistiendo, pueden ver alguna lesión cicatricial en el cuero cabelludo o en otra zona donde sale una área que no tiene pelo, o a veces ulcerada. Y por ejemplo, esta aplasia cutis es una trisomía 13 en piel cabelluda con úlceras múltiples y es un estudio completo que hoy en día se han logrado diferenciar todas esas aplasias en varios subtipos. Esto es una foto tomada del libro Dermatología Iberoamericana Online, del doctor, el capítulo es por el doctor Oscar Tincopa de Perú. La ictiosis. Hay muchísimos casos de ictiosis, unos más suaves, unos más graves, y entonces aquí se pueden lograr examinar y ver las diferentes formas clínicas de la ictiosis. Esto también es tomado del mismo libro, del cual yo soy el editor de ese libro. Esclerosis. Por ejemplo, aquí vemos en las manos estas de un caso de una epidermolisis bulosa. No nacen así los casos de epidermolisis bulosa, que hay varios tipos de epidermolisis bulosa. Ellos generalmente se notan zonas exulceradas, como si hubiera sido un trauma en el parto, en la rodilla o a veces en las manos, y luego es cuando se va haciendo la esclerosis. Hay algunas que son muy distróficas y otras que no son muy distróficas, y muchas veces algunas son mortales. Malformaciones vasculares. Hay muchísimas malformaciones vasculares que ustedes van a tener oportunidad de examinar y de ver. Algunas son de origen capilar, algunas son de origen venoso, otras son de origen arterial, algunas son combinaciones arteriovenosas. Y entonces fíjense, por ejemplo, aquí en el centro un angioqueratoma circunscrito. Aquí algunas lesiones de angioma, incluso que ocupan la cavidad bucal. Algunas telangiectasias nevoide unilateral, una malformación venosa profunda en la cavidad bucal. Esto también es un capítulo de la doctora María Rosa Cordisco, una eminente dermatóloga argentina que actualmente está en Estados Unidos y especialista en esto, incluso tiene un libro sobre malformaciones vasculares. Las alopecias que zonas sin pelo pueden ser en los niños muy frecuentes, incluso una de las causas a veces son traumas en la escuela, un niñito jugando
con otro le ala el cabello y le quita un poco de cabello. Pero también a veces son muchitos muy tremendos, vienen, la maestra lo ala disimuladamente y le quita un poquito de pelo. O sea, son alopecias traumáticas. Hay alopecias también que son por tricotilomanía, que el niño o incluso adulto se arrancan en forma consciente o inconsciente el cabello. Ellos están como jugando con el cabello, dicen que tienen sensación de picazón, de prurito. El diagnóstico a veces no es fácil y no es bien recibido por los padres, incluso por los pacientes menos. Y hay un signo que yo digo que es el signo del amor, que es pasarle con cariño la mano por el cuero cabelludo y se nota el pelo como trasquilado. Pero es difícil hacer el diagnóstico muchas veces y uno debe insinuarle al paciente o a los padres, eso le pica. Usted lo ve rascándose, ellos generalmente dicen que tienen prurito. El tratamiento en caso sencillo es con lociones, esteroides como placebo, a veces un antihistamínico como placebo, pero a veces son casos severos que ameritan tratamiento psiquiátrico. Vean aquí, arriba a la izquierda, una alopecia mucinosa. La alopecia mucinosa es fácil distinguirla y diferenciarla porque falta el pelo en esa zona y se ve como un resalte folicular, como si tuviera la carne de gallina, vamos a llamarlo así, que son pequeñas pápulas en las zonas foliculares. Eso uno sospecha una alopecia mucinosa, son niños que deben ser bien estudiados, aparte de la biopsia para ver si hay mucina, deben hacerse estudios de electroforesis, de proteínas, estudios inmunológicos y a ver si es una mucinosis generalizada. La tiña o la micosis del cuero cabelludo es quizás una de las consultas más frecuentes por alopecia en los niños. El agente causal más frecuente es el Microsporum canis. No les voy a hablar más de eso porque después van a pasar posiblemente algunos casos de eso. Arriba a la derecha se ve un lupus cutáneo crónico. El lupus cutáneo crónico se puede ver incluso en niños, pero más frecuente en adolescentes o en adultos. Es como mordida de lobo, por eso se llama lupus, y son zonas atróficas, a veces eritematosas, y falta el cabello, falta en esa zona. La tiña amiantácea. La tiña amiantácea se llama tiña amiantácea, no es ninguna tiña, no es ninguna micosis, y es como si fuera un pegoste blanquecino en el cuero cabelludo. Muchas veces se ve por la psoriasis, pero muchas veces también por algunas lesiones de rascado, que hay secreción serosa, hemática o purulenta, y se hace esa tiña amiantácea, que no es ninguna tiña, pero ese es el nombre que se le da. Y la sífilis secundaria, que puede dar una alopecia en apolillado, o sea, como si fuera picada por polilla. Fíjense estos casos de alopecia areata. Se llama areata porque son áreas sin pelo. Entonces, pueden ser unifocal, pueden ser multifocales, pueden ser incluso completas o pueden ser incluso universales. O sea, vean diferentes formas de alopecia areata. Es de las pocas emergencias, quizás ustedes dirán, nosotros que tenemos tantas emergencias, bueno, esta es una de las emergencias que tenemos los dermatólogos. Cuando una madre angustiada nos llama un sábado, mire, lo llevé al niño a cortarle el cabello y tiene un área sin pelo. O sea, una emergencia, oye, uno se angustia también, no crean que la vida del dermatólogo también no tiene sus cosas. Entonces, esas son emergencias dermatológicas, la alopecia areata. El pelo falta en esa zona y uno cuando pasa la mano se siente algo medio deprimido, es un cuero cabelludo liso y a veces se pueden ver algunos poquitos pelos que están como en exclamación. Cuando comienza la reparación, que empieza la repoblación, el pelo que sale es como un pelo blanco, como un lanugo, y generalmente se soluciona con tratamientos, esteroides, una serie de sustancias más que se usan en eso. ¿Qué tiene mal pronóstico en las alopecias areáticas? Mientras más pequeño es el paciente, peor pronóstico. Mientras más extensa es la alopecia areata, peor pronóstico. Cuando son también atópicos, tiene peor pronóstico la alopecia areata. Los nevos melanocíticos, esos lunares
que uno ve a veces y que los padres se angustian cuando lo ven. Pueden ser de diferentes formas, de diferentes tamaños, a veces con pelos, otras veces sin pelo, y se ha clasificado en 3 formas. Cuando son pequeños, menores de 1.5 centímetros, medianos de 1.5 hasta 20 centímetros, y a veces son gigantes, a veces incluso ocupan casi toda la piel de los niños. Es algo bastante preocupante que hay que seguir, y hay varios protocolos para solucionar esto. Las lesiones hipopigmentadas, algunas no tienen ninguna importancia, pero algunas pueden ser que pueden revelar que está detrás alguna enfermedad sistémica. Puede haber, por ejemplo, esclerosis tuberosa, puede haber también en enfermedad genética, puede haber como el síndrome de Menke, puede haber síndrome de Chiari-Hachi o albinismo, pero muchas veces, la mayoría de las veces son pequeñas manchas hipocrómicas que aparecen mucho en pacientes que son alérgicos, atópicos, o también debido al mestizaje que nosotros tenemos. Ese mestizaje hace que a veces nosotros tengamos algunas manchitas más hipocrómicas o más hipercrómicas. Lesiones transitorias. Bueno, quizás la más conocida por ustedes son expertos en esto, es la mancha mongólica, que siempre las madres se angustian cuando le dicen, no, es que tiene una mancha mongólica, ya están pensando que el niño tiene un problema de una trisomía, etc. Problemas también de alopecia. Existen otras importantes, como la tricorrexis invaginata, etcétera, el pili-torti, pero quizás le traje esta que es muy frecuente, que es el moniletri, que es como el pelo en rosario, que a veces puede dar una alopecia generalizada, y ya se sabe hoy en día que es un defecto autosómico dominante por una mutación de unos genes, y fíjense cómo se ve tanto en la piel, como se ve la zona alopécica, como se ve con microscopía óptica y como se ve también con microscopía electrónica. Paquionychia congénita. Las enfermedades de las uñas, a veces pueden los niños nacer incluso con una uña encarnada, cuando son gorditos, el primer dedo del pie, a veces la uña está como media encarnada, que uno se lo puede solucionar sin necesidad de operación. Pero estos casos severos de paquionychia congénita, que aparte de lesiones unguiales en casi todas las uñas, también pueden tener lesiones de pápula hiperqueratóxica en la región de la rodilla, incluso puede tener lesiones en la mucosa bucal, etc. Este fue un caso muy relevante que publicamos hace muchos años, y fue el primer caso tratado con retinoides por vía oral, y con buen resultado. Tuve oportunidad de ver a esta, cuando esta era niña, pero ahorita ya es una mujer con niños, y me llama. Con ese primer tratamiento, que no era para curación, sino para controlarla, ella se le controló eso durante muchos años, y más nunca volvió a tener las uñas en esa forma. Enfermedades eruptivas. Le pongo esta foto nada más para gozar aquí al lado de ustedes, porque ustedes son expertos en esto. Yo cuando veo una enfermedad eruptiva, primero llamo al pediatra, que lo tengo afortunadamente de vecino. Estas son una foto de un amigo muerto, del doctor Guido Tatá, muy valioso dermatólogo, pediatra, que trabajaba en el hospital de niños, y salen en el libro de dermatología pediátrica en un capítulo que escribió el doctor José Francisco. Yo le pedí las fotos a Guido, se las di al doctor Francisco, y está publicado en ese libro. Bueno, la leishmaniasis tegumentaria americana existe en toda Venezuela, en toda Venezuela. En el único estado que no hay leishmaniasis tegumentaria americana es en el estado Nueva Esparta. Pero el estado Nueva Esparta tiene la mayor cifra de leishmaniasis visceral de Calazar, pero no hay tegumentaria americana. Y nosotros siempre hablamos en leishmaniasis de que esto se debe a una teoría y a una innovación que hizo el doctor Jacinto Combí, donde él hablaba y proponía, y se acepta mundialmente, que hay un espectro clínico
histológico, inmunológico y de respuesta en los pacientes con leishmaniasis. Allá arriba, a mano izquierda, tenemos la leishmaniasis que llama cutánea localizada. Yo lo llamo inmunocompetente porque los pacientes reconocen al antígeno, tienen una leishmanina positiva y responden a los tratamientos habituales para la leishmaniasis. Incluso un 10% se puede curar solo. Del lado derecho, al extremo derecho, están los pacientes anérgicos. Es la leishmaniasis difusa anérgica que fue descrita por Barrientos y que son múltiples lesiones que aparecen y en todo el cuerpo, son pápulas o nódulos, generalmente no se ulceran, difíciles de tratar, con una leishmanina negativa y que se confunde mucho a veces con la lepra en algunos casos clínicamente, pero después uno lo diferencia rápidamente. Y en el centro está lo que llama el doctor Conví la leishmaniasis de la zona intermedia, que son esos casos recidivantes, crónicos, verrugosos, que aparecen, vuelven, y entonces generalmente necesitan mucho tratamiento. No puse aquí leishmaniasis, fotos de leishmaniasis mucosa, pero algunos de estos casos pueden tener, incluso niños hemos tenido con leishmaniasis mucosa. Abajo, un caso de esporotricosis. La esporotricosis clínicamente se parece mucho a la leishmaniasis cutánea localizada. En el medio una larva migran, que ustedes estoy seguro que han visto muchos casos de larva migran, y allá a la derecha creo que no lo van a distinguir bien, porque yo de aquí no lo veo bien, son algunos nódulos, algunas pápulas y placas, en un caso de Hansen, de lepra. Manchas con trastorno de pigmentación. Vean a la izquierda, esta es una foto de Ramón Ruiz Maldonado, me envió para el libro de dermatología pediátrica, me mandó, esta es una foto en blanco y negro, no es en colores, y uno nota que ahí hay una zona que no tiene color, es una mancha acrómica, porque no tiene color. En el centro están unas manchas que no tienen color, pero no están claritas como la otra, entonces se llaman hipocrómicas, y es una pitiriasis versicolor. Y al lado derecho, arriba, está una mancha también hipocrómica. La mancha hipocrómica del lado derecho se trata de una lepra indeterminada, que estoy seguro que más de uno le ha puesto clotrimazol, Cuadrider, perdónenme si está la gente por ahí, pero le han puesto, no digo Canestén porque esta gente como que son los de Canestén, entonces... pero le ponen cualquier crema antimicótica y resulta que es una lepra indeterminada. Abajo algunas lesiones en la cavidad bucal, un granuloma piogénico, un blue rubber nevus y un fibroma por trauma. Las enfermedades ampollares. Las enfermedades ampollares realmente son casos importantes que uno debe ver, los ve el pediatra y se ve en conjunto con el dermatólogo, porque son casos que hay que hacer un buen estudio clínico, un buen estudio histológico, inmunofluorescencia, porque se confunden a veces el pemfigoide con una dermatitis por IgA o incluso a veces con un pénfigo, aunque el pénfigo no se ve mucho en niños, pero a veces se puede ver en niños. Por ejemplo, allá abajo a la derecha se ve un pénfigo en un niño. Y la inmunofluorescencia es bien característica y también es muy característica en el pénfigoide, la inmunofluorescencia. Los tratamientos son más o menos similares, pero son más agresivos cuando es un pénfigo que cuando es por IgA o cuando es un pénfigoide. Se usan esteroides o se usan inmunosupresores o, por ejemplo, azoatioprina o cualquier otro inmunosupresor. Otras enfermedades que nosotros vemos los dermatólogos y que nos mandan los pediatras o nosotros lo vemos junto con ellos, el nevosanto granuloma, el granuloma anular, el líquen estriado. El líquen estriado se angustia porque son unas lesiones que parecen como una larva migran, pero hipocrómica, pero son papulitas, y que eso evoluciona espontáneamente. O sea, en 1 año, 2 años se curan, pero uno tiene que tener el diagnóstico y muchas veces uno tiene que hacer biopsia porque los padres, los familiares no esperan 2 años. Uno dice, no hombre, eso en 2 años se va a curar. Nadie espera 2 años. Bueno, ¿qué trucos hay para tratar a los niños, aparte de los tratamientos que ustedes hacen habituales para las enfermedades
propias de la infancia. En dermatología hay que tener presente que la unión dermoepidérmica es inmadura, con adherencias desmosómicas frágiles y un colágeno también inmaduro, por lo que los medicamentos que le aplicamos pueden atravesarla sin dificultad. Hay factores que influyen en la terapia tópica, por ejemplo la topografía. No es igual poner una crema o lo que sea en la palma de la mano o en la planta del pie que en un pliegue. No es igual cómo está la piel, si está inflamada, si está húmeda, si está seca. No es igual poner una crema esteroidea, vamos a llamar, en una zona, en el antebrazo, por ejemplo, que un niño que esté todas las lesiones en el cuerpo. O sea, todos esos son factores importantes que uno tiene que tener en cuenta. Y este truquito que hay que recordar, que es el vehículo en el cual viene el medicamento. Recordar, el ungüento es más potente, aunque sea la misma sustancia, la misma concentración, es más potente que una pomada. La pomada es más potente que una crema, anoten eso. La crema es más potente que un gel. El gel es más potente que una loción y la loción es más potente que un aerosol, siendo el mismo medicamento y siendo la misma concentración. Este es un libro, se llama Temas de Dermatología Pediátrica, que editamos hace algunos años, que les dije que los pueden bajar en forma gratuita y desgraciadamente no está agotado, en serio, está agotado. Se sacaron 2 ediciones y bueno, ya está agotado y habría que actualizar algunos temas. Pero pueden bajar en forma gratuita y copiarlo todo. Y muchísimas gracias por su atención y realmente les digo que estoy muy honrado de estar con ustedes.